Bienvenidos a Cosas de Mujeres. Hoy estamos felices, estamos estrenando un amigo nuevo, un médico psiquiatra, magíster en sexología, terapista de parejas y conferencista. Bienvenido a Cosas de Mujeres, el doctor José Ordóñez. José, muchísimas gracias por venir a estar acá con nosotros en este programa para hablar de algo que sigue siendo un tabú, como lo es el sexo oral. Bueno, buenas noches y gracias, Silvia, por la invitación al programa, y esperemos que se sigan haciendo otro más sobre este tema. Pues sí, porque uno de los objetivos del programa es de verdad despejar todos esos tabúes que rodean toda la vida cotidiana de la mujer. Obviamente la mujer incluye la pareja, el hijo y obviamente su sexualidad. Nos llama mucho la atención de que estando en siglo XXI, donde las fronteras de la comunicación realmente creo que son poquiticas las que quedan por romper, haya tantísimo tabú con el hecho del acto sexual tan simple y tan histórico, porque viene desde antes de Cristo, como lo es el sexo oral, sea practicado al hombre o sea practicado a la mujer. ¿Por qué hay tanto tabú? ¿Por qué hay tanta sombra al respecto de este momento que puede ser tan íntimo para una pareja? Sí, fíjate, Silvia, yo siempre, a manera de broma, digo que tenemos los mismos tabúes que tenían nuestras abuelas, los mismos. ¿De las abuelitas? Sí. Estamos hablando de 70 años. Estamos hablando de quizás 60, 70 años atrás. Y estamos en las mismas, con toda la tecnología. Le digo a mis alumnos en la universidad, cuando trabajamos en algún tipo de talleres por ahí, de cómo vivimos todavía bajo ese manto oscuro que nos cubre en cuanto al sexo se refiere, y a las relaciones sexuales, obviamente. Y principalmente por el hecho de que es un tema que poco se toca, que se habla por debajo, poco se admite. Sí, porque que se habla con picardía, entre amigos, con doble sentido, pero que cuando hay la oportunidad de plantearse de manera abierta, entonces todo el mundo saca el cuerpo, inclusive profesionales. No estamos hablando de la población en común, profesionales, médicos, psicólogos, profesionales que odian tocar ese tema y no se quiere tratar a veces nadie ni quiere siquiera hablar de eso. En ningún tipo de... O de repente vamos a poner un caso que pudiera ser 3 amigas, de repente compartiendo en una habitación echándose cuentos. De repente nombran el tema. Ah, es que él hizo esto, que le tuve que hacer aquello, pero nadie entra en detalle cómo se lo hizo, se sintió bien, se sintió mal, no. Sino es como un clip informativo. Sí. No, lo hizo bien. No, realmente se esmeró. Un bien con cara de duda. Un bien que no sabemos, porque de repente el bien para ella está muy lejano de lo que puede ser bien o bueno o excelente para la otra persona que está escuchando. Y rápidamente se cambia el tema, porque esos no son temas para hablar las niñas decentes ni nada de eso. Y además que se ha creado una situación. A la mujer se le ha creado para que sea callada en ese aspecto. No tome la iniciativa, a pesar de que eso ha ido cambiando. Todavía la mujer espera que sea el hombre el que tome la iniciativa. Y existe otro tabú que es un tabú, más que un tabú, un mito, el hecho de que el hombre es el que sabe y el hombre es el que va a poner su experiencia, y la mujer está en ese papel de aprender. Y es mentira. Todo el tiempo la mujer está aprendiendo. Y eso es mentira, porque eso ha ido cambiando. La mujer es más activa hoy en día en muchos aspectos, y la mujer exige más en su sexualidad. Y eso ha creado un problema, que el hombre se siente como amedrentado en un momento dado y hasta cierto punto como atacado, y eso ha generado pues incluso que se presenten un gran número de disfunciones sexuales. Eso ha aumentado mucho porque el hombre hoy en día va como un poco más temeroso, porque sabe que va a encontrar una mujer que le va a exigir. Que no es sumisa. Pues, que no es sumisa y que sabe pues, y que conoce el tema. Y que tiene oportunidad de comparar este compañero que tengo ahora con el que tuve después. Sí. Sí, pero es como ilógico, porque si uno ve un poquito en la historia, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, ya se nombraba actos de felación, masturbación, sexo vaginal, toda aquella cosa, y eran prácticas que en una u otra medida eran aceptadas, ¿no? Incluso te decía entre bastidores que los baños aquellos públicos romanos, aquello como que pasaba de todo, pero ahí habían hombres y mujeres que estaban ahí esperando a que los buscaran para ese favor sexual. ¿Qué momento cambia de esta manera la aceptación? Sí, la influencia de la religión ha sido fuerte.
tenemos de esas épocas en que hubo mucha libertad para llegar a épocas como la época de la Inquisición y mucho después con la época victoriana, en donde ya hubo como una censura y hubo tabú para todo, en donde hubo ese cambio, pero sin duda alguna que la influencia de la religión, principalmente la religión católica, ¿sí?, que se convirtió en un poder, era la que hacía la ley, era la que hacía las normas, la que decía que era bueno y que era malo, pues creó esa especie de velo sobre todo eso. Veníamos de una sociedad con tanta libertad en lo sexual para llegar a una sociedad en donde de repente nos cambian el discurso. Nos dicen nada de varias mujeres, es una y sola. para toda la vida. Nada de tener relaciones sexuales en diferentes posiciones, es solamente una posición. Y solamente con un fin, porque venimos entonces al momento de que si no es para procrear, estás cometiendo todo un lo pecado. que no llevaba como fin último la procreación se decía que era antinatural. Entonces se creó, y ahí nacen las palabras de la perversión. Entonces eran pervertidos los que no tenían actos sexuales de manera tradicional con fines de concebir, de tener un hijo. Entonces se cambia ese esquema y bueno, y la tradición religiosa pues nos metió dentro de un carril que no ha sido fácil y todavía vemos gente que se resiste pues a eso. Y hoy en día pues se ha abierto más el tema y bueno, y lo del sexo oral, lo de otro tipo de manifestaciones sexuales se ha dado justo para que eso pueda ir tocando y con mayor facilidad. Recapitulemos un poquito lo que hemos hablado. Estábamos históricamente hablando de que viene cada quien a hacer lo que quiere, como su propia naturaleza se lo da. Viene todas estas represiones, más que nada de dogmas de las iglesias y de la política, porque en este momento era la política quien determinaba qué hacía la iglesia y nos pone todo este freno, ¿verdad? Llevémonos este concepto un poquito a la idiosincrasia que vivimos acá actualmente, porque también tenemos en nuestra actualidad una cantidad de información como la que maneja el internet, la manejan las escuelas, la maneja la televisión, y todo esto por una parte me dice que para ser más mujer tengo que hacer una buena felación, que para ser más hombre tengo que hacer un buen acto sexual vaginal con esta mujer. Y de repente todo eso me choca con lo que hablábamos, decías al principio, que venimos con el manto que nos traen las abuelas, pero es que las niñas decentes no hacen eso, las niñas decentes no se dejan tocar, una mujer decente no, eso no se hizo para meterlo en la boca, se hizo fue para otras funciones. Entonces todo esto repercute obviamente en la situación de la pareja como tal. Sí, sin duda alguna, sobre todo la parte cultural. El hombre está formado de cierta manera y la mujer está formada de cierta manera. Si el hombre no toma la iniciativa para ciertas cosas, la mujer se siente como limitada en ese aspecto. En consulta es normal encontrar mujeres que te dicen, yo no hago más allá de lo que quisiera por el temor a qué, a que mi pareja me vaya a catalogar de una chica mala, entre comillas.